Buenas tardes a todos, bienvenidos a este directo especial en el que vamos a hablar de cómo ser una farmacia experta en salud mental. Vamos a invitar a Concha, a la que todos ya conocéis, para hablar, especializarnos en una farmacia en salud mental, ya que las farmacias somos especialistas en el medicamento y aparte de ser especialistas, buenas, Concha, Hola buenas Paula, ¿qué tardes. ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Perfecto. Nada, estaba comentando que, bueno, que hoy tenemos un directo muy especial en el que vamos a hablar de cómo especializarse en ser una farmacia, bueno, experta en salud mental, Sí, en el que, bueno, en media hora no vamos a conseguir ser expertos, obviamente, pero vamos a tener las claves y las herramientas para poder empezar a formarnos en ello y a mejorar el consejo farmacéutico en temas relacionados con salud mental. Y también vamos a dar esos tips que son básicos en la farmacia para poder dar ese buen consejo demostrador y dónde buscar la información fiable, contrastada y que nos pueda ayudar en ese día a día. totalmente. Sí, sí. Bienvenida, Concha. Gracias. Gracias a todos los que os sumáis en directo y a los que os sumáis después para verlo en diferido, porque es importante formarse en salud mental. Sabemos que la salud mental es la pandemia silenciosa, que se dice ahora, se habla muchísimo de salud mental. Por fin se empieza a desestigmatizar la salud mental, ya no es un tabú hablar de depresión, de ansiedad y de trastornos de salud mental. Y esto es muy importante y que hablemos con naturalidad de ello porque es una manera de ayudar al paciente. Eh, Vamos a presentar una herramienta de ayuda que ya hemos presentado en otras ocasiones, que es Lumens, pero hoy la vamos a ver de otra manera. Queremos explicarla de una forma más práctica, más didáctica, para que nos sea más fácil utilizarla en el mostrador de la farmacia. Yo he traído la mía, la de la farmacia. Como veis, está Yo también. llena de apartaditos y subrayada y con colorines, porque creo que es importante tenerla muy trabajada, muy machacada desde las farmacias, porque es una herramienta que nos va a ayudar en muchos casos. El farmacéutico es el experto en el medicamento, eso ya lo sabemos, y nos formamos continuamente para estarlo, pero tener herramientas que nos ayuden a dar un buen consejo por tipología de paciente, pues si es un paciente polimedicado, si es adulto, si es un niño, si es una mujer embarazada, va a ser la clave para dar ese consejo diferencial, ¿no? Eh, y bueno, nada, eso, bienvenida Concha. Y Gracias. si quieres presentarnos un poco, pues eso, lo que vamos a hablar hoy. Sí, pues mira, como ha dicho Paula, yo también tengo la guía aquí, también me la he impreso. Luego os diremos que esta guía la podéis tener gratuitamente desde la página web del Consejo. Si pones farmacéuticos Lumen ya te sale, os la podéis descargar gratuitamente, porque es una guía diferente. Nosotros cuando nos planteamos esta formación continuada del farmacéutico, de cómo ayudarle, de cómo el farmacéutico puede mejorar la salud mental de las personas, que es un poco el objetivo de todos, vimos que realmente lo que hacía falta era una herramienta práctica. Habíamos hecho ya alguna guía o había alguna guía en el mercado, pero muy focalizada en patología, fármacos, pero nos faltaba la parte de paciente. Y entonces decidimos hacer una guía que reflejara las necesidades del paciente, porque no es lo mismo un paciente adulto que un paciente anciano, que un niño, qué fármacos se utilizan en cada paciente, qué soluciones desde la farmacia podemos darle a cada paciente o qué ayuda. Entonces esto es lo que vamos a hablar aquí hoy. Evidentemente no vamos a poder hablar de toda la guía, sino vamos a dar una serie de tips de cada capítulo. Esta guía, para la redacción de la guía, hemos contado con farmacéuticos comunitarios, como no podía ser de otra manera, con técnicos del Consejo del Colegio de Farmacias y con psiquiatras, porque al final el psiquiatra es el que es el experto en salud mental, entonces es el que nos ha revisado todos los textos para que todo fuera correcto. Y una de las cosas, aparte de que la guía está focalizada en el paciente, que creo que es una cosa muy importante, en la guía, en cada capítulo, se responden 3 preguntas. ¿Por qué debemos actuar en este grupo de pacientes desde la farmacia? ¿Para qué? ¿Qué vamos a conseguir con esta actuación? ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy aquí, que yo creo que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Para qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sí. Desde las farmacias podemos observar que hay señales de alerta de que algo ya no funciona como antes, ¿no? Y esto es el privilegio que tenemos de ver a pacientes muy a menudo. Vemos a pacientes porque somos la primera parada en consultas de salud. Esto no solo es por problemas relacionados con salud mental, sino por otras patologías asociadas, ¿no? Ese paciente suele ser recurrente, venir un mes tras otro mes a por su tratamiento y podemos ver su evolución, su estado en cada visita y eso nos puede guiar y nos da una visión global del estado de salud de ese paciente, ¿no? Eso nos puede guiar a la hora de darle consejos asociados. Es muy importante que dispongamos de una zona de atención personalizada donde realizar una serie de cuestiones y preguntas a estos pacientes, que se sientan en un ambiente confortable y cómodo y con más intimidad, separados del mostrador, que no se sientan ni juzgados ni observados. Es una zona que se sienta más cómodo. Si no disponemos de una zona de atención personalizada, sobre todo siempre separarnos del mostrador y que él se pueda sentir cómodo, ¿no? Y existen una serie de preguntas que nos pueden ayudar a orientarnos. Pues si duerme bien, si le cuesta dormir, si sueña mucho, si se despierta, si luego si descansa, si está muy estresado, si tiene contracturas, si le cuesta relajarse. Y también estas preguntas pueden ver por preguntas de pues, complementos alimenticios que nos piden pues, para el estrés, para el insomnio, y eso nos puede hacer saltar esa señal, esa alerta de que hay algo que no está bien, ¿no? Y desde las farmacias también podemos siempre recomendar esos hábitos saludables para prevenir problemas de salud, que son los comunes a otras enfermedades, ¿no? Como el ejercicio físico, una respiración controlada, el dormir bien y de noche, ese sueño reparador del que siempre hablamos y la importancia de ese sueño reparador, del descansar para poder reconectar y estar bien al día siguiente, una alimentación saludable, bueno, lo que sabemos ya. Pero lo mejor de esta guía, como ha dicho Concha, aparte de que contiene todos los consejos, es que está separado por tipología de pacientes. Y en esas tipologías de pacientes no solo vamos a ver el medicamento más habitual y el por qué se da uno u otro, y las interacciones y las posologías, y el cuánto tarda en hacer efecto y los efectos secundarios más comunes, sino que podemos ver también los efectos adversos y el cómo enfocarlo a cada tipo de pacientes. Y pues si una mujer embarazada es normal que le reduzcan una medicación o otra se la mantengan y el poder dar respuesta a todo eso, ¿no? Pero ya no solo farmacológicamente, sino también con esta visión global del paciente de la que ya hemos hablado. Entonces, Concha va a comenzar, vamos a desgranar un poco esta guía para que os sea luego más fácil también su utilización. Y Concha va a empezar hablándonos un poco de qué destacar en temas, bueno, en la salud mental de los adultos. Sí, gracias, Paula. Como hemos comentado, la guía está dividida por tipologías de pacientes. Evidentemente no están todos, pero hemos intentado recoger los más prevalentes. Y quiero enfatizar aquí en dos cosas muy importantes. Para hacer atención farmacéutica en salud mental tienes que tener una zona de atención personalizada. Está clarísimo. Y siempre el objetivo de esta atención personalizada en salud mental es mejorar la salud mental de estas personas. O sea, siempre el objetivo va a ser el mismo, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar en la salud mental de los adultos? Pues porque es muy prevalente. O sea, hay quizás la depresión y los problemas de ansiedad son los más prevalentes, pero hay otros problemas de salud mental que son muy prevalentes. Y hay un tema que es recurrente en estos pacientes. En general tienen mucha desinformación y además tienen un gran estigma social, tanto los psicofármacos como la psiquiatría. Entonces, ¿qué puede hacer el farmacéutico? Puede ayudar mucho en esta educación sanitaria para mejorar la información de estos pacientes, para intentar un poco mitigar este estigma social que tiene y así hacer promoción de la salud. Otra cosa importantísima que podemos hacer en los adultos y respondiendo a la pregunta de ¿para qué vamos a intervenir?
¿Y por qué una atención farmacéutica en este grupo? Es por lo que ha dicho Paula. Muchas veces el farmacéutico puede ser una persona que por su cercanía, por su empatía, por su tiempo muchas veces, puede recibir estas señales de alerta y derivar al médico. Se calcula que el 52% de las personas con depresión no están diagnosticadas o están mal diagnosticadas. Entonces, muchas veces pues dan vueltas por la psicoterapia, por otro tipo de herramientas terapéuticas que realmente no le van a solucionar su problema. Entonces, el farmacéutico con estas señales de alerta, como puede ser que te pida algo para relajarse, problemas de insomnio, problemas de piel, cambios en su aspecto físico. Muchas veces una persona que la ve siempre pues que va arreglada, que empieza a descuidarse. Entonces el farmacéutico puede indagar más y hablar con el que coincide muchos síntomas que en la guía aparecen, cuáles son estas señales de alertas por las cuales podemos sugerir a esta persona que debería ir a un especialista o a su médico de primaria. Entonces, ahí vamos a tener un papel fundamental porque en estas patologías, como en cualquier otra, la intervención temprana es crítica. O sea, en cuanto antes se trate a una persona, mucho mejor va a responder a los tratamientos. Entonces, ahí el papel fundamental de la farmacia. Y luego, Bueno, ¿cómo? Sí, perdona. Paula, Lo dime, que dime. comentaba el doctor Mora el otro día en la sesión que tuvimos en Madrid, que la importancia de, ante una primera crisis de depresión, el tratamiento es importante que se haga bien y que se haga lo largo que tiene que ser, que suele ser de 9 meses a un año, porque si se interrumpe antes, la posibilidad de recaídas es de un 50%, pero que ante un segundo caso de depresión en esa persona podría aumentarse hasta un 70% la posibilidad de recaída y ante un tercero un 90%. Entonces, esos datos son muy importantes que los controlemos desde la farmacia para asegurarnos que el paciente tiene ese compromiso de tratamiento para evitar esas recaídas futuras, ¿no? Sí, sí, y como iba a decir ahora también en el cómo podemos intervenir, ¿no? Esta guía también nos da muchas pautas de que no solo es la intervención farmacológica, sino también consejos de calidad de vida, pero también consejos asociados a cada fármaco. Por ejemplo, hay fármacos que ya le podemos decir al paciente que va a tener boca seca. Entonces podemos incidir para que esa persona no deje el tratamiento porque le puedes recomendar algún spray de los que hay en la farmacia, ¿no? O también Sí. podemos insistir en temas de adherencia terapéutica. Muchas veces los antidepresivos tardan 2 semanas en hacer efecto. Y durante esas 2 primeras semanas la persona tiene más efectos secundarios que beneficios. Entonces la farmacia puede explicarle de una manera más tranquila que realmente tiene que pasar esas 2 semanas para luego obtener el beneficio, que los efectos secundarios pueden ser estos u otros, pero que no deje el tratamiento. Con lo cual la farmacia puede intervenir en diagnóstico precoz, puede intervenir en consejos de calidad de vida y puede intervenir en un tema tan importante como es la adherencia terapéutica. También hay datos de que la adherencia terapéutica, por ejemplo, a los antidepresivos no llega al 30%. El 70% de los pacientes abandonan el tratamiento. Entonces, Sí. imaginaros el papel tan importante que tiene el farmacéutico en este seguimiento de pacientes. Y yo ahora, Paula, te paso la palabra a ti que nos vas a contar qué hacer con los Que, adolescentes, que con yo los creo niños. que el directo de hoy no da para media hora, sino que da para 8 horas, Sí, con lo sí, cual yo voy sí, a sí, intentar ser un poco más breve sí, porque si no sí. nos vamos a ir de Es tiempo verdad, yo intentaré ser más y breve no también puedo. luego. Entonces, bueno, lo que hablabas de la adherencia terapéutica, del compromiso por parte del paciente. En caso de los padres, el compromiso por parte de los cuidadores, ya que el éxito del tratamiento, en muchos casos, es la intervención temprana y el cumplimiento terapéutico en todo el tiempo que debe ser el tratamiento, porque si no hay mucha posibilidad de recaída y hemos visto que cada vez mayor, ¿no? Entonces, con los niños es importante esa detección temprana. Las señales de alerta muchas veces los niños no nos las van a decir, sino que son los padres los que nos las van a decir y tenemos que estar alerta en esos padres que vienen preocupados por las señales, que suelen ser las mismas que en los adultos, que ven en sus hijos, ¿no?
tenemos que eliminar los tabús y los estigmas en salud mental y es muy importante también hablarles de que la medicación está completamente testada y comprobada en niños, que lo importante es tratar esa salud física y mental cuanto antes mejor para poder garantizar ese éxito de tratamiento, ¿no? Que la exclusión en colegios y en extraescolares disminuye cuando se habla de forma adecuada y de forma habitual de los problemas de salud mental o de salud física. Y que eso es importante y es una clave en los colegios también se hable de salud mental con normalidad. Debemos fomentar el uso adecuado de tecnologías en las familias también, ¿no? Y esto puede ser causa de problemas de insomnio, de alteraciones del niño en la conducta de tipo agresivo. Entonces, siempre también debemos relacionar y fomentar ese uso adecuado de las tecnologías en los padres, ¿no? Y transmitirles que el uso de medicamentos es efectivo y es seguro y que hay que comunicarse muy bien con la familia, que es fundamental para ese éxito del tratamiento, como decíamos. Y en la guía podremos ver esos tratamientos habituales con las dosis adecuadas, el tiempo que tardan en hacer efecto, los consejos que debemos dar a los padres y a los educadores para el éxito en el tratamiento de esos niños. Y ya sin más, Concha, nos vas a hablar del embarazo, ¿verdad? Sí, un tema pues creo que importante y que todo el mundo, seguramente en la farmacia habéis tenido alguna vez alguna consulta sobre una persona embarazada con un tratamiento previo sobre salud, o sea, de salud mental. Los datos son un poco escalofriantes, ¿no? Más del 20% de las mujeres durante el embarazo sufren algún trastorno relacionado con la ansiedad o con depresión y un 1% de las embarazadas tienen una depresión posparto. Entonces, yo creo que aquí es importante también tratar a la embarazada con esta educación sanitaria, con este consejo y sobre todo hablar de los miedos que puede tener una persona cuando está embarazada a tomar cualquier tratamiento, ¿no? Pasa con otro. Entonces, realmente el farmacéutico tiene aquí esta labor de desmitificar, de explicar el beneficio-riesgo y está claramente demostrado que hay muchos fármacos que se pueden dar en el embarazo, por ejemplo, para la depresión. Lo que siempre dicen los psiquiatras es nunca abandonar el tratamiento, por supuesto tiene que estar revisado por su psiquiatra y esto lo tenemos que apoyar desde la farmacia, que si su psiquiatra le recomienda que siga tomando el tratamiento, no lo puede dejar. Muchas veces también otra, otro, otra cosa que puede hacer la farmacia muy importante es también hacer detección precoz. Puede ser que una persona embarazada no tenga ningún problema mental, pero con el embarazo en el cual se juntan pues, muchos temas hormonales, sociales, cambio de vida, pues se pueda producir, empecemos a ver esas señales de alerta que son pues otra vez cambio del estado de ánimo, no ir a las revisiones, aspecto físico pues desmejorado, problemas de sueño, problemas en la piel. Entonces deberíamos derivar al médico todavía más en una persona embarazada. Se ha visto que las embarazadas, por ejemplo, con problemas de depresión no tratadas, tienen más partos prematuros, bajo peso al nacer de los niños, con lo cual sí o sí hay que intervenir. ¿Cómo vamos a intervenir? Desmintiendo falsas creencias. No sé, yo un día me miré en Google y bueno, había verdaderas barbaridades sobre el uso de antidepresivos en depresión, cuando realmente eso no es así, ¿no? Entonces, el farmacéutico tiene que ser esa fuente fiable de información, de desmentir bulos, de hablar con conocimiento de causa de los tratamientos que se pueden o no se pueden usar en el embarazo y muchas veces también pues aportar esos consejos de calidad de vida si ves que la persona no los está haciendo, pues de buena alimentación, el deporte que pueda hacer en su momento, pero yo creo que sobre todo para mí, y resumiendo el capítulo de embarazadas, hacer entender a la persona que tiene que tomar un tratamiento durante el embarazo el balance beneficio-riesgo. Y todo esto está en la guía muy especificado. ¿Qué fármacos se pueden dar? ¿Qué fármacos no se pueden dar?
y el balance beneficio-riesgo. Este sería mi resumen para el capítulo de embarazadas. También importante, que a mí me ha salido de la consulta esta mañana mismo, una paciente que quería quedarse embarazada y le habían dado un tratamiento antidepresivo. Y me preguntaba si se quedaba embarazada, si lo tenía que dejar. Y estaba empezando ahora, pero ya le había comentado al médico su intención de quedarse embarazada. Y en eso es lo que le he dicho. O sea, que al final, si ya tienes intención de buscar, de quedarte embarazada y estás en un tratamiento antidepresivo o te lo pautan en aquel momento, es importante comunicárselo al médico porque utilizará la mínima dosis efectiva y siempre con Totalmente. aquellos antidepresivos que no afecten al desarrollo del feto, ¿no? Y entonces son seguros, pero sí que es importante esa comunicación con el médico y con el farmacéutico para asegurarte bueno, de esa tranquilidad que debes tener, de esa seguridad del medicamento, ¿no? Sí, y yo creo, aquí para acabar, Paula, desde la farmacia tenéis una labor fundamental en las depresiones postparto, que gracias a Dios hemos dicho que es el 1%, pero creo que es fundamental que si os encontráis una persona que acaba de tener un hijo y que veis que tiene una depresión postparto porque la sintomatología clínica es muy evidente, tenéis que decirle que vaya al médico a que la traten, Sí, porque por un lado responde muy bien a los tratamientos, pero por otro lado, si no se tratan, se pueden volver pues unas depresiones muy resistentes. Entonces, diagnóstico precoz, tratamiento y convencer a la persona, pues esto, de que si se trata va a estar mucho mejor. exacto. Esta es Y, mi parte y de el la embarazada, desmitificar, el desmontar estos mitos, ¿no? También que la totalmente. pareja sepa que no pasa nada por tratarse, sino al revés, que tiene que tratarse. Y cuanto antes mejor para evitar también que esa depresión en el posparto se vea exacerbada, ¿no? Mm. Y luego yo quería hablar también de los pacientes polimedicados. Sabemos que en nuestro país los mayores de 65 años consumen más del 30% de los medicamentos que se prescriben, ¿no? Y entre los más utilizados se encuentran otros medicamentos como antiplaquetarios, hipoglucemiantes, antidepresivos, diuréticos, broncodilatadores, un montón de medicamentos, ¿no? Pero el 5% de la población adulta está en tratamiento con antidepresivos. Y al estar polimedicado muchas veces les parece que el tratamiento del antidepresivo es el menos importante y que ya está más animado y no hace falta tomarlo. Ujú. Por eso también es importante el hablar de los efectos adversos, las interacciones de los medicamentos que se pueden encontrar, el aumento de riesgo de hospitalización, si no hacen el tratamiento adecuado, porque al no estar bien pueden sufrir más caídas, tener más mortalidad. Entonces, es muy importante ese consejo de compromiso con la medicación, con el tratamiento, de que no es un tratamiento que por el estado de ánimo, sí, ¿esta para qué es? ¿No? Esta es para estar un poco más animadito. Y entonces, muchas veces por no apartarnos a hablar en privado, en esa zona de atención personalizada, parece que ese tratamiento no es tan importante y no lo perciben como un tratamiento importante que tiene que ser de la misma continuidad que un antidiabético oral, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa buena atención farmacéutica en este grupo también pasa por explicarles esas señales de alerta, ese compromiso con el tratamiento, el que no pasa nada por tomar un antidepresivo, el que no pasa nada por estar triste, por sentirse inquieto, irritable, por tener una dificultad para concentrarse, que todo eso se puede tratar y que también en ese apartado se pueden ver los trastornos de sueño, la demencia en el paciente polimedicado, porque son pacientes en el que muchas veces se juntan más de un diagnóstico, con lo cual la depresión, la demencia, los trastornos de sueño son pacientes polimedicados y en el que es muy importante el advertirles de los efectos secundarios y del compromiso que deben adquirir, ¿no? Sí, y para acabar, Paula, que creo que nos quedan 5 minutitos, en la No, guía también incluimos un tema muy importante de salud mental que son los pacientes con adicciones, ¿no? Que la mayoría de los pacientes adictos pues también están vinculados. Un paciente adicto es una enfermedad mental, pero muchas veces pues hay un cruce, ¿no? Pues con el consumo de sustancias y otro tipo de patología mental va muy relacionado, ¿no? Lo que se llama patología dual. Pero no solo en esta guía hablamos de pacientes adictos a sustancias, ¿no? También hablamos
por ejemplo, al estrés, adictos al juego, adictos al trabajo, adictos a dispositivos electrónicos, entre otros. Y yo creo que es importante por esto, porque vosotros desde la farmacia podéis detectar pues, este tipo de pacientes, podéis detectarlos en un estadio temprano. Os vais a encontrar pacientes que no están en un estadio temprano, pero que ya están tratados. Entonces, en esta guía lo que damos son algunas nociones de cómo se tratan estos pacientes. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene una adicción al alcohol, que tiene una adicción a la nicotina o que tiene una adicción a los estimulantes o a las nuevas tecnologías. Entonces aquí se dan esta serie de intervenciones en estos pacientes. ¿Qué puede hacer el farmacéutico? Pues otra vez volvemos a educación sanitaria, desmitificar la enfermedad y tratarla como otra enfermedad normal que, bien tratada, puede llegar a tener una curación importante. Entonces yo creo que ahí se puede incidir mucho. Suelen ser pacientes los adictos a sustancias, sobre todo pues ilegales, complicados, pero tiene solución. Y hoy en día son pacientes que se tratan en unidades especializadas. Entonces yo creo que el farmacéutico lo que tiene que tener es pues hacer esta educación sanitaria, acompañarles en el tratamiento, sobre todo que sean cumplidores, adherencia terapéutica. Suelen ser pacientes que también son muy malos cumplidores. Entonces el farmacéutico trabajar con ellos en esta parte. Y luego otra cosa muy importante es toda la parte de efectos secundarios, pues ayudarles a entender que un efecto secundario, si no es muy acusado, se puede llevar bien, o recomendarles pues esto, algún tipo de producto que le pueda hacer que su efecto secundario sea menos acusado. Y en este apartado no nos debemos olvidar de la familia. La familia tiene un papel fundamental en este tipo pues, de patología, poder ayudarles, poder también dar recomendaciones pues a las familias en general, ¿no? Entonces, hay muchas farmacias que también pues, colaboran con ONGs o con centros de desintoxicación, porque al final el 90% de estos pacientes están medicados, no solo están tratados con psicoterapia, sino que están medicados. Entonces, pues yo creo que esto es poder explicar también al paciente qué es un síndrome de abstinencia, qué es un criterio de tolerancia al fármaco, todas estas cosas que pueden ayudar a entender cuál es su enfermedad y cómo puede mejorarla. Esto es como Bueno, yo creo que puede... y explicárselo también a los familiares, ¿no? Sí, Que en muchos eso. casos son los cuidadores, ¿no? Que también hay un apartado en la guía muy interesante que es de los cuidadores, ¿no? Hay que cuidar al cuidador, siempre se ha dicho, ¿no? Y Totalmente. muchas veces el cuidador es el que acaba con un problema de... Vamos a estar atentos, debemos estar atentos ante estos cuidadores que vienen a la farmacia, que muchas veces es el único lugar donde pueden explicar lo que les está pasando y lo que se encuentran en casa. Una atención también para los farmacéuticos, para las personas cuidadoras, es el anticiparles a lo que se van a encontrar con ese paciente, sobre todo en temas de demencia, el anticiparles a lo que les va a pasar y lo que se van a encontrar para que ellos puedan, al anticiparse esa situación, tener una mejor calidad de vida y una mejor salud mental, ¿no? Hay que reconocer la importancia también de esa persona cuidadora, del cuidador principal, y adoptar medidas para que preserven su propia salud y bienestar físico y emocional, ¿no? Y proporcionarles desde las farmacias toda la información de los recursos sociosanitarios disponibles, así como de cuidado, de transporte, de limpieza, de comidas, todo lo que puedan necesitar porque van a estar al cuidado de esa persona, son cuidadores y para ayudar a que su salud mental y su equilibrio emocional estén bien, ¿no? Todo eso desde la farmacia podemos aconsejarlo, la guía también nos da un montón de consejos sobre esto y bueno, yo creo que hemos intentado resumir la guía en media hora, que es imposible, o sea, os la podríamos explicar en horas según semanas,
Se podría hacer un curso sobre la guía, porque la verdad es que la información que nos aporta es súper extensa y súper valiosa. Pero bueno, yo creo que hay que, resumiendo un poco, que luego Concha os hablará un poco más de sitios donde encontrar información para formaros bien en salud mental y si especializarnos desde las farmacias, es que debemos informar al paciente de que pueden haber causas biológicas para esa enfermedad, que no se tiene que sentir culpable, que es importante que esté comprometido con el tratamiento, que no pasa nada por tomarse ese tratamiento, porque tampoco pasa nada por tomarnos un café diario, ¿verdad? Pues que no pasa nada por tomarse ese tratamiento, que es importante que los primeros días puede estar incluso peor, que eso es normal, que luego cuántos días aproximadamente empezará a encontrarse mejor, que esto lo podemos encontrar todo en la guía. Los efectos secundarios como las náuseas o las molestias que pueden encontrarse los primeros días, que luego se aparecen, también lo encontramos en la guía. ¿Qué se espera de ese tratamiento? Y lo que decíamos, la aceptación y el compromiso por parte del paciente y la intención de adoptar esos hábitos de vida saludable y de continuar con el tratamiento, ¿no? Y que igual que cuando explicamos con la diabetes, con unos inhaladores, cuál es el tratamiento a seguir y el compromiso para hacerlo bien, para mejorar, debemos transmitir también la importancia de ese tratamiento global y esos consejos asociados para el éxito del tratamiento, ¿no? Entonces, Concha nos va a explicar un poco cómo acabar de formarnos, dónde formarnos mejor en salud mental, dónde encontrar esa información fiable, aparte de esta guía que es fundamental en nuestro mostrador. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos dar hoy para que las farmacias se animen a especializarse en salud mental, ¿no, Concha? Sí, la guía, porque lo han preguntado quizás alguien que se ha unido más tarde, la guía se puede encontrar en la página web del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, es gratuita, todo el mundo se la puede descargar, es esta. Yo creo que además la guía es una guía muy visual, también te puedes descargar o copiar algunos recursos que tú quieras usar en tu farmacia. Y luego yo os recomiendo pues que si os queréis formar, luego la tengáis también como un manual de uso en el mostrador, porque te viene una embarazada y vas al capítulo de embarazadas, te viene un niño y vas al capítulo de niños. Evidentemente, en el Yo lo capítulo tengo, de adultos no se yo lo trata. tengo con pestañas. Yo creo que es la manera de no tardar Claro. más de medio minuto en poder consultar y echar un vistazo, ¿no? Tengo pestañas y luego lo tengo súper subrayado para encontrarlo rápido en mostrador, que yo creo que eso es básico a la hora de atender Claro, al y pues paciente. los niños pues tienen el problema pueden tener un problema de TDAH y hablamos de metilfenidato. En la parte de adultos, pues este fármaco no aparece porque no se usa en adultos. Bueno, no se usa, pero no como en niños, ¿no? Y luego en la página web de Neuraxfar, si ponéis Neuraxfar en el buscador, también tenéis muchos recursos relacionados con salud mental, con todo lo que nosotros hemos hecho de salud mental y que seguiremos haciendo. O sea, nosotros trabajamos un proyecto monográfico de formación de salud mental en las farmacias y como esto es tan amplio, pues cada vez vamos teniendo más recursos y cada vez vamos teniendo más información, siempre, siempre, siempre muy focalizada en el paciente. ¿Qué es lo que la farmacia puede hacer para mejorar la salud mental de las personas o de los pacientes que tengáis en la farmacia? Ese es nuestro objetivo y yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, al final el reforzar ese vínculo con el paciente, porque todo lo que hacemos está en torno a él, yo creo que eso nos da un valor añadido a las farmacias y a los farmacéuticos y que es muy importante saberlo transmitir, ¿no? El Totalmente. formarnos en salud mental y el poder transmitir que nos formamos en salud mental, que somos expertos en el medicamento, pero que podemos dar un valor añadido a esa dispensación del tratamiento. Y bueno, yo creo que por Paula, hoy, antes de acabar, dime. acuérdate cuando hemos trabajado, cuando hemos hecho charlas con psiquiatras, para mí un punto que ellos siempre dicen es la farmacia es fundamental en la mejoría de los pacientes, porque vosotros sois los que les podéis ayudar a que no dejen el tratamiento, a entender los efectos secundarios. Normalmente cuando el paciente va al psiquiatra, bueno, o a cualquier especialista, pero el psiquiatra yo creo que todavía más, se bloquea y aunque le digan que va a tardar 15 días en hacerle efecto el fármaco, es que no lo escuchan. Entonces, No. en la farmacia ya van
más tranquilos, hay una relación diferente. Entonces, pensar sobre todo en el beneficio de esos pacientes que necesitan, ¿no?, una mejoría para su enfermedad. Bueno, y la importancia de cuando vienen con tratamientos con la receta de crónico, que muchas veces el tratamiento antidepresivo no lo quieren porque ya están mejor. Entonces, el Mm. darles la importancia de continuar con ese tratamiento, él no lo quiere porque aún tiene o porque ya no lo toma, desde cuando no lo toma, se nota mejor o peor, lo ha consensuado con su especialista, no lo ha consensuado. Yo creo que eso es muy importante hacerlo desde el mostrador, ¿no? Y reforzar ese consejo y ese diagnóstico que le ha dado el terapeuta, el especialista, que el psiquiatra le ha pautado un tratamiento o el médico de cabecera le ha pautado un tratamiento, que es importante que continúe y que haga de la manera adecuada, ¿no? Y que tenga ese compromiso para garantizar un éxito. Que no hay tratamientos milagrosos, que tienen que ser 360 grados, que un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento también con hábitos saludables, con terapia, es fundamental para un éxito de ese tratamiento. Y Totalmente. yo creo que por hoy ya Sí, lo estamos. dejamos, que ya nos hemos pasado de tiempo. Sí, gracias a todos por acompañarnos. Si tenéis cualquier duda nos podéis preguntar. Dejaremos el enlace al manual Lumens en el directo. Sí, Y gracias una vez más por ser personas interesadas en mejorar la salud mental y profesionales también muy involucrados en mejorar la salud mental de nuestros pacientes. Gracias, Concha. gracias, gracias, buenas tardes. Hasta luego. Adiós, adiós.